Muchas gracias por estar, por conectarse, gracias a Emma por invitarme a compartir esto con ustedes. Es un gusto porque la verdad que son actividades que están buenas, yo extraño un poco ver a todos mis pacientes. Sé que son momentos complicados, que estamos todos cansados, que hay mucha pantalla y que, bueno, fueron cambiando mucho la dinámica de las consultas y, bueno, las evaluaciones y distintas cosas, entonces esto es otra manera de sentirnos más cerca y un poquito más acompañados. La idea es que charlemos un poquito, les voy a contar yo las cosas que vimos en ECTRIMS, hay muchas cosas bastante interesantes, la verdad que el congreso fue virtual, eso está bueno porque tenemos más información durante muchos días, pero por otro lado hay que combinarlo un poco con la tarea de casa y la tarea asistencial. Entonces, bueno, buscamos, y la verdad que esto digo buscamos porque mis compañeros, como siempre mis colegas me ayudaron y les agradezco porque estuvimos viendo y pensando entre todos qué era lo más importante para compartir y transmitirles a ustedes. Así que vamos a arrancar. Para los que no me conocen, yo me llamo María Celeste Curvelo, soy médica neuróloga, trabajo en el Hospital Británico, en el grupo de enfermedades desmielinizantes y en el Hospital Municipal de Monte Grande, el Hospital Santa Marina. Y soy miembro del grupo de jóvenes de EMA. Yo hice una lista con los temas que yo sabía que a ustedes les interesaba que conversáramos y los que nosotros considerábamos como Bueno, médicos que ahora los ya, pacientes la profesora. querían saber porque nos habían ido preguntando. La idea es hablar un poquito de los factores ambientales y la esclerosis múltiple, los biomarcadores. También se habló mucho en ECTRIMS de NMO, esclerosis múltiple y embarazo, de tratamientos, de rehabilitación y calidad de vida, y también hubo mucho sobre COVID y esclerosis múltiple. Respecto a los factores ambientales y esclerosis múltiple, la verdad que yo hice bastante foco en esto y traté de buscar y leer mucho en esto porque me parece que es algo que tiene que ver con lo que a ustedes les toca hacer y a los que en realidad puedan tener un poco en sus manos modificar esta parte. Ustedes ya saben porque se los hemos contado, lo habrán conversado muchas veces con sus médicos, de que esto es una enfermedad compleja, que no hay una sola causa, que hay muchos pedacitos de genes que dan susceptibilidad, o sea, dan predisposición a esta patología. Entonces, en una de las charlas se habló de esto, de que hay muchos LOCI, que son estos pedacitos de los genes, que predisponen a que se exprese la enfermedad, pero eso solo no alcanza. Hay factores ambientales y estilo de vida que jugarían un rol importante en esta interacción. Entre ellos ya se sabe, pero siempre se repite, y en esto hicieron mucho hincapié en varias de las charlas, la infección por determinados virus, como por ejemplo el virus de Epstein-Barr, la exposición solar o la baja exposición solar, y eso en relación con el déficit de vitamina D, la obesidad en la adolescencia, la obesidad en general, pero sí se vio que, como les voy a mostrar más adelante, la obesidad en la adolescencia es un factor predisponente a que se expresen estos fragmentitos de estos genes y finalmente predispongan a tener la enfermedad. El tabaquismo, que ustedes ya lo saben, y que muchas veces lo charlamos y es algo que es difícil de dejar, la exposición a solventes orgánicos o a otras drogas que pueden ser tóxicas, la dislipidemia, que es cuando hay alteración en los valores del colesterol, de las grasas en sangre, los lípidos, ¿no? Y el síndrome metabólico, que es un conjunto de factores que tienen que ver con el metabolismo en general, que muchas veces son, digamos, es otra patología, y que son entidades que suelen aparecer a partir de determinada edad, independientemente o no de tener la esclerosis múltiple, pero que en este caso, si se suma la esclerosis múltiple y el síndrome metabólico, va a tener un peor pronóstico, digamos. Esto va a ser peor para la combinación de las dos enfermedades. Van a ver que yo en algunas slides, en algunas diapositivas, hice como una captura ya. No intenten entender ni leer ni nada porque están en inglés, pero yo lo que les quiero mostrar, los voy a una captura de lo que vimos nosotros en el Congreso. Esto no está digerido por mí, digamos, esto es una foto de lo que mostraban en el Congreso. Y acá
lo que dice es esto que yo les estaba contando, es cómo estos factores pueden o no predisponer a que la enfermedad se desarrolle de una u otra manera, como les mencionaba. La serología, es decir, la presencia de anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr, de mononucleosis, el déficit de vitamina D, la exposición al sol, el tabaquismo pasivo y activo, es decir, el paciente que fuma o el paciente que es familiar de un fumador. Los solventes orgánicos, la obesidad, etc. Todo esto, como muestran en este cuadro, va a tener un rol en algún momento de la patología y, y una interacción con este pedacito de estos genes que yo les contaba. Y particularmente en este cuadro lo que muestra es que, sobre todo el tabaco, tiene un rol muy importante para que progrese la enfermedad. Es decir, que independientemente de tener una enfermedad que está tratada, que es una esclerosis múltiple, recaídas y remisiones, si yo tengo una enfermedad que está estable, que está bien, pero sigo fumando, el solo hecho de fumar ya predispone a que probablemente en un futuro no ande bien. Esto es lo que les contaba antes, es otra captura de pantalla y tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Es un estudio que se hicieron con muchos pacientes, fíjense que dicen 9.000 pacientes y 12.000 controles respecto a precisamente qué pasa con la presencia de esos genes en relación con algunos de estos factores que se combinan y que finalmente predisponen a que se exprese la enfermedad. Y esto es lo que les contaba respecto a la obesidad y el sobrepeso, ¿sí? Tiene toda una explicación respecto a la actividad inflamatoria, la obesidad y el sobrepeso. Como dice ahí, promueve la respuesta de los linfocitos T, disminuye el número de células T regulatorias, etc. No importa, es un detalle. Yo lo que les quiero contar con esto es que está probado una vez más que en esta patología también, no solo en lo vascular, como estamos acostumbrados a escuchar, el sobrepeso y la obesidad tienen un rol importante. Respecto a lo que les decía del tabaco, hay más de 150 estudios, yo no los puse porque también era una foto de un montón de estudios con muchísimos miles de pacientes, en el cual relacionan esto, el tabaco con la esclerosis múltiple. Y decían precisamente que fumar afecta directamente la inmunidad innata mediada por células, a todo este mecanismo autoinmune que nosotros conocemos y que solemos contarles a ustedes que tiene que ver con la enfermedad. Genera una inflamación sistémica y pulmonar local, genera toxicidad directa, y además promueve a esto que decíamos recién de la expresión de los genes. En este dibujito está lo que yo les contaba recién, un poquito esquematizado, que es fácil, es solo pensar la relación que tiene el cigarrillo sobre los pulmones, que es lo que uno siempre está más acostumbrado a conocer y a saber, pero también muestra el efecto que tiene directamente sobre estas células T, y las células T son un componente súper importante para toda la etiopatogenia, toda la dinámica que tiene el sistema inmune para la esclerosis múltiple. Por eso, en forma fácil y rápida, recordar esto: cigarrillo, daño en el pulmón, pero también daño en los linfocitos T, autoagresivos, y esto se traduce en un daño a nivel del cerebro, y acá lo esquematiza con una fotito de una resonancia magnética con una lesión, que de eso ustedes ya lo saben y no se los tengo que contar. ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos bien, no hubo preguntas hasta ahora. Bien, seguimos. Yo lo que quiero es que dejen de fumar, porque yo soy anti-tabaco, y en general, o sea, el cigarrillo siempre, para todas las patologías es un problema. Es muy difícil, yo sé que es muy difícil, y a veces discutimos mucho con mis pacientes, pero bueno, en este caso en particular, por eso traté de buscar datos puntuales y duros y gráficos, porque en esta patología en particular, bueno, se está viendo y se está estudiando mucho, entonces, bueno, poder hacer ese proceso de empezar a dejarlo a aquellos que tienen el hábito, ¿no? Y esto era parte de lo que les contaba, estos trabajos que se suelen, nombrar, y particularmente todos estos trabajos en los cuales
muestran una casuística de pacientes muy alta, son todos pacientes que tuvieron después formas secundarias progresivas, es decir, que su patología después terminaron desarrollando una enfermedad progresiva. Acá preguntan, si fumamos un cigarrillo cada tanto, ¿ocurre lo mismo? Dice, estoy dejando de fumar de a poco. A ver, el tema es cada tanto. De hecho, acá yo no lo puse porque en una de los... El cada tanto a veces es medio controvertido porque es difícil el hábito de dejar de fumar como muchos otros hábitos por una cuestión neurológica y del circuito que tiene esto que tiene más que ver con la adicción. Entonces lo ideal es, bueno, poder dejarlo del todo y no recaer, ¿no? Porque si fumo cada tanto y a veces quizás estoy un poco nervioso y quiero fumar otro y después otro y me lleva de nuevo al inicio. Lo que sí decía en uno de estos trabajos y en esta charla es que aquellos pacientes que habían dejado, o sea, que tenían más de 10 años sin fumar, volvían el riesgo prácticamente a cero como los pacientes que no fumaban. Entonces, en realidad es como que siempre estás predisponiendo a este proceso inflamatorio. Obviamente en menor medida, porque un cigarrillo cada tanto no es lo mismo que fumar 20 por día, pero por una cuestión acá que ya tiene que ver con el hábito de fumar, lo ideal sería poder dejarlo del todo. Esto siempre te va a ayudar mucho más quizás un neumonólogo o el psiquiatra, que son los que suelen tratar esto. Pero sí ese dato estaba, que lo ideal es dejar de fumar y que eso te lleva casi al mismo riesgo que no fumar después de mucho tiempo, ¿no? Y Y se habló otro... algo, Sí. perdón, aprovecho las No, preguntas, sí. que puede tener algo que ver que la mamá de un paciente haya fumado durante el embarazo para que desarrolle la enfermedad. ¿Algo de eso se habló? No, en este caso no, la verdad, en cuanto al embarazo no, sí hablaba del fumador pasivo, es decir, el que vive con un fumador, y realmente no era tanto, el riesgo que se probó no era igual que el del fumador activo. La verdad no lo puse porque me parecía demasiada información poner ese cuadro, pero sí lo mencionaba. Y respecto al embarazo, a ver, fumar durante el embarazo no hay que fumar, ya del vamos, pero bueno, los que ya nacieron ya está, no pueden evitar lo que ya pasó, ¿no? Sí. Sí saberlo para adelante. Pero de eso no hay nada y es un buen punto que está bueno que lo podemos estudiar o preguntar después más adelante cuando sean las charlas de embarazo y esclerosis múltiple. Es una cosa que se le puede preguntar a las mamás de pacientes con esclerosis múltiple. Está bueno, Bien. gracias. Y una pregunta más que hicieron, ¿tratamientos para dejar de fumar? No, de eso acá no hablaron, existen, hay tratamientos. La verdad, conozco, sé que hay, es muy difícil, sé que hay cosas nuevas también, pero bueno, siempre, en general eso lo manejan los neumonólogos, pero acá en este caso no mencionaron nada de eso. Bien, y la última respecto a este tema, si convivimos con un fumador activo de marihuana, ¿también causa daño indirecto? No, de esto no hablaron particularmente. En realidad no, el daño indirecto habría que ver en cuanto a otras cuestiones, pero no, de eso no hablaron, no había datos. Ok, sigamos. Bien. Bueno, respecto de biomarcadores, que siempre es una cosa bastante nueva e interesante, había mucho dato. Yo traté de sacar lo más, quizás lo que les resulte más conocido o más útil, ¿no? Porque igual, digamos, hay mucho de ciencia básica, mucho ciencia básica es cuando se estudian ratones o en algunos modelos experimentales. Y la verdad es que eso está bastante alejado después de lo que uno pueda llegar a ver en la práctica clínica o hasta que nosotros lo podamos implementar o conversar con nuestros pacientes va a faltar. Entonces yo sí traté de buscar o repasar lo que quizás veía más viable, ¿no? Hay muchos estudios hechos en relación a resonancia magnética, al volumen cerebral, a cómo medirlo con distintas técnicas, de distintas formas, buscar qué pasa con las distintas estructuras del cerebro, el tálamo, con la afección, con el tamaño de los ventrículos, la afección de la sustancia blanca y la sustancia gris. A ver, ¿por qué digo distintas técnicas? Porque con un resonador se pueden buscar distintas maneras de ver estructuras y se han hecho estudios
con las diferentes drogas o en distintos estadios de los pacientes, incluso combinándolo con estudios cognitivos o con otro tipo de estudios para ver si se encontraba algún dato que correlacionara o ayudara a tener algunos parámetros más tempranamente. Por ejemplo, ver que hay mayor atrofia en el tálamo, daría un indicio de que el paciente está progresando hacia una etapa precisamente de mayor discapacidad o con mayor progresión en la enfermedad. Independientemente del número de brotes o del número de lesiones, ver algunas estructuras, como en este caso el tálamo, ayudaría a correlacionar con esta sospecha de progresión. Lo mismo que el volumen cerebral e incluso también con respecto a la médula y a mediciones de médula. Pero bueno, todavía eso está también, no es que esté en experimentación, pero no es que se puede reproducir en todos los resonadores o en todos los equipos o en todos los protocolos que uno usa para el seguimiento de los pacientes. Pero bueno, se está buscando eso. Respecto de los neurofilamentos son partículas, son proteínas precisamente que tienen que ver con el daño neuronal, y hace mucho tiempo se está tratando de medir los neurofilamentos, y también hay distintas drogas que lo están estudiando para ver si esto indirectamente muestra que hay actividad inflamatoria o hay alguna actividad de daño cerebral que no se está viendo con lo que nosotros solemos hacer habitualmente. Cada vez lo van a escuchar más, esto de los neurofilamentos, bueno, todavía no se hace en la práctica clínica, pero es algo que está bastante próximo a que se empiece a usar. Las bandas oligoclonales ya lo saben, porque esto muchos de ustedes le deben haber hecho el dosaje de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo para buscar las bandas oligoclonales. Y bueno, había distintos pósteres, había estudios hablando precisamente de esto, de la presencia o no de bandas oligoclonales que predispondrían a un fenotipo de enfermedad, es decir, por ejemplo, también a formas progresivas o a que aquellos pacientes que tuvieran bandas oligoclonales tuvieran mejor respuesta a determinados tratamientos, o mayor progresión asociado a otros parámetros. Bueno, es algo que también se está estudiando, no hay nada establecido que uno pueda decir como sí ocurre con los criterios que las incluyen sí o sí. No hay nada por ahora establecido que dé un indicativo de qué pasa con la presencia de las bandas oligoclonales. Y el otro punto que es otro biomarcador que es bastante común y seguro lo escucharon nombrar un montón de veces, son las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son anticuerpos, son proteínas que en general las genera el sistema inmune en defensa de algo. Entonces hay inmunoglobulinas, hay marcadores para diferentes cosas, y en este caso, bueno, había también muchos pósters hablando de presencia de inmunoglobulinas que denotarían algún tipo de inflamación a nivel del sistema nervioso que no es evidenciable con resonancia magnética. También hay estudios de inmunoglobulinas para determinados tratamientos, por ejemplo, anticuerpos interferón, anticuerpos los anti-CD20, como son el alemtuzumab, el rituximab, etcétera, digamos. Es otro biomarcador que ayuda a ver la respuesta autoinmune frente a distintos parámetros de la patología. Yo sé que este tema es difícil, no quiero ser muy detallista porque no los quiero marear, y hasta que esto no esté que sea útil para que lo podamos usar en la práctica clínica, no va a ser tan claro, pero sí quiero mencionárselos para que cuando esto, si Dios quiere, lo podamos tener, ustedes ya sepan que se viene pensando hace muchos años. ¿Estamos bien? Voy a hacer una pregunta. Dale. ¿Qué son los biomarcadores? Perdón, vamos de la base. Bio viene de vida, de biología, de que viene del cuerpo, ponelo como que es así, ¿sí? Y biomarcadores son marcadores biológicos, ¿sí? O sea, es algo que a mí, que está generando el cuerpo, que puede ser una señal de precisamente de la enfermedad,
¿sí? Entonces, por eso yo mencionaba, biomarcadores son señales o datos que me puede dar una foto de la resonancia magnética con una técnica específica, alguna estructura del cerebro que yo busque y que es un marcador biológico, o sea, un marcador que está en mi cuerpo que me da un indicio de algo, ¿está bien? Los neurofilamentos son estas partículas que yo te decía, estas proteínas que yo te decía que tienen que ver con el daño neuronal, las bandas oleoclonales ya las conocen, y las inmunoglobulinas también. ¿Está bien? Hay una pregunta respecto a las bandas oligoclonales. A ver. ¿En otros países se realizan como marcador de progresión de la enfermedad? Preguntan. No es que se usen como marcador de progresión, porque tenerlas ya sabés que está, o sea, ayuda al diagnóstico, pero lo real es que ustedes saben Hola. que no es un estudio que es ideal de repetir. Digamos, el que le han hecho una punción lumbar para dosar las bandas oligoclonales saben que no se repiten. Entonces, sí se tiene un registro de que, digamos, de alguna manera, la presencia de bandas oligoclonales predispone para que la enfermedad es como un dato más o es un factor más que va a predisponer, junto con otras cosas, a la progresión. Bien, bien. Y hay una pregunta más respecto a este tema. Bueno, es un caso en particular, pero el tema de la cantidad de lesiones y si desaparecen las lesiones, si pueden desaparecer las lesiones. Acá yo la verdad no leí nada ni vi nada de eso, respecto de eso en particular. Ha ocurrido que puedan desaparecer las lesiones. A ver, obviamente que eso lo podría contar alguien mejor que haga neuroradiología, ¿no? Pero puede ocurrir que desaparezcan las lesiones. Sí. Perfecto, ya estamos con las preguntas. Bien. Bueno, respecto de medio embarazo les voy a contar un par de cosas que sí me llamaron la atención, que estaban buenas y que estaban como novedades. Después vamos a tener una charla de M y embarazo el 20 de octubre. Eso después, si se quedan con dudas de esta parte, van a tener una charla específicamente de eso, súper detallada, y va a estar buenísima porque hay un montón de novedades. Y me parece que va a dar para un montón de preguntas, entonces, bueno, anótenselo el 20 de octubre. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? Primera vez que me conecto por Zoom y bueno, primera vez que me conecto a una charla así espectacular. No, quería preguntar nomás me olvidé por los nervios. Yo, por ejemplo, me estoy inyectando interferón, ¿no? Empecé hace unas 3 semanas más o menos, 10 milímetros. Y bueno, ahora ya estoy terminando la primera multidosis, nomás le digo, del frasquito, y me voy a empezar a inyectar la otra, ya creo con otro tipo de dosis. Por ejemplo, ¿en qué cambia mi vida? Yo fumo, sí, fumo, y a veces tomo cerveza también. Entonces, por eso yo preguntaba, yo no escuché la otra parte, por eso yo preguntaba en qué me puede dañar eso, más allá de que una persona sana también daña eso, pero o sea, ¿cómo puedo hacer para que no modifique tampoco mi vida? Algo así. Ujú. Bueno, en realidad, y esto está bueno lo que contás porque es como un ejemplo de lo que charlábamos hace un ratito. Buenísimo que ya empezaste Sí, con tu terapia inmunomoduladora, digamos. Eso es una parte de tu tratamiento, que está bien que lo hagas y lo correcto, controles con tu tal médico, cual. fenómeno. Sí, Ahora, lo otro, que es lo mismo que uno le diría a la población general, y más en este caso porque lo estamos charlando, porque lo vimos, porque lo vimos en el Congreso ahora o sea, la semana pasada y las otras semanas, y que se viene estudiando mucho, es que el cigarrillo sí, no te va a ayudar, que fumar no claro. ayuda, ¿está bien? ¿Qué afecta a las neuronas? Ah, eh, bueno, hace un ratito les contaba que el cigarrillo directamente tiene un efecto Neuronal. sobre el sistema inmunológico, Y también Ah,
A ver, Ajá. inmunológico en lo que se relacionaría con la esclerosis múltiple, pero ya de por sí el tabaco tiene un efecto a nivel vascular también. Entonces, Sí, tal cual. independientemente de la esclerosis múltiple, no te ayuda en general para otro montón de cosas, ¿sí? Vos sabés que, disculpame que te interrumpa, en mi caso particular, hoy me tomé 2 termos de mate a la mañana y bueno, fumé un par de cigarrillos yo, y a la siesta no puedo dormir, no puedo dormir. Y eso siempre me pasa cuando me excedo del mate, no puedo dormir, ¿viste? No sé Bueno, si la hierba tiene algo, el es que el cigarrillo, mate, la la cafeína, el mezcla, cigarrillo, el chocolate sí te sí, pueden traer alteraciones en el sueño y eso, claro. si las combinás las dos, con más razón. Pero bueno, si querés después charlamos al final y volvemos a esto porque así seguimos, Dale, dale, pero dale, precisamente no, nos viene bien el ejemplo porque son dos dale. patas diferentes, o sea, yo siempre le digo lo mismo a los pacientes, hay una parte que la tenemos que hacer nosotros los médicos que es acompañarlos respecto del tratamiento y el control de la enfermedad. Pero hay otra parte que Sí, la tienen sí, que hacer ustedes, que tiene que ver con cuidarse, comer bien, descansar bien, dormir, hacer ejercicio y evitar este tipo de cosas como el cigarrillo. El alcohol en sí directamente no te juega, o sea, no es que no podés tomar alcohol, pero sí el alcohol puede predisponer a la dislipidemia, digamos, al exceso de grasas, ¿sí? Entonces, y eso sí lo ajá. mencionamos hace un rato, que A mí tener, lo que me mata es lo psicológico. bueno, ahí Psicológico. tendrán que Y hacer, la mente, y la tenemos mente más yo, trabajo por otro lado. sí, yo hago terapia con, no sé si usted la conoce, a Flavia, que es una compañera acá del grupo de EMA, Sí, y hago terapia con ella, y espectacular. es Pero a una mí lo que genia, me Flavia. mata es lo psicológico. Lo psicológico es lo que repercute en todo mi... Yo tengo por ahí unos malos pensamientos, o sueño mal, o me entero algo de cosas que han pasado ya con situaciones maritales, nomás le digo, y Sí, ya me pongo todo duro, ya bueno, ahí ya es que me eso va a pongo pasar. como un Ahora robot. vas a ver, espera un ratito que yo ahora sigo y les cuento porque hay una Sí, parte sí, que sí. tiene que ver con esto también y seguro que le Ajá. pasa a la mayoría. Así que buenísimo, te agradezco un montón. Marcelo, ¿no? Bueno, Marcelo, sí, ¿no? Quise más o menos hablar así, tipo, eh, cosas comunes, así, nada más. Gracias, gracias, porque además sos Espectacular. súper sincero, gracias. Gracias, Bueno, gracias. bueno, como nos decía Marcelo recién, y justo, mira, me diste el pie porque me contaste, vos estás en tratamiento con interferón, y yo les quería contar que siempre, históricamente, como interferón es una de las drogas que más se conocen, una de las primeras drogas que hubo aprobadas para esclerosis múltiple, había muchos estudios, hubo muchos estudios sobre embarazo e interferón y acetato de latiramer. Se sabía que estar en tratamientos disminuía la tasa de recaídas, pero en general se solían suspender estas drogas antes de buscar un embarazo. Hubo dos estudios en esta charla, una que tenía que ver con esto, con el uso de drogas y la suspensión de drogas antes del embarazo, pero en este caso hubo datos sobre las nuevas drogas también, porque todo lo que habían registrado era con interferón y con acetato de glatiramero. Entonces, en esta charla que yo también tomé como una foto porque me pareció llamativo el tema de los colores, no importa que no vean los datos, yo lo que les quiero contar, como dice acá, es que hasta 2005 se solían suspender las terapias antes de buscar un embarazo. A partir de 2005-2010 también se suspendían, pero además fue un poco más amplio el periodo de washout. Washout es cuando se espera, después de suspender la droga, se espera un tiempo prudente de 1 o 2 meses para empezar a buscar el embarazo. Y de 2010 en adelante se empezó a ver que ese tiempo cada vez era menor, es decir, que con algunas de las drogas, acá del lado izquierdo está toda la lista de las drogas que existen hoy en día, desde 2005 en adelante, perdón, cada vez estos tiempos de esperar para buscar un embarazo se pudo hacer menor, ¿sí?
Y eso, les repito, no quiero entrar mucho en esto porque hay un montón de información que está buenísima y ya la van a compartir más adelante, pero es un adelanto, ¿sí? Es decir, hasta hace unos años era todo un tema esto de dejar el tratamiento porque los pacientes estaban estabilizados o tenían buenas respuestas a sus tratamientos, pero tenían deseos de tener familia, entonces conversar esto y tener que dejar el tratamiento y buscar el embarazo era un tema. Se sabe que durante los primeros meses de embarazo las pacientes suelen estar estables, que pueden tener un riesgo de recaídas en la mitad de la gestación, e incluso después de que nace el bebé también aumenta el riesgo de recaídas. Entonces, por eso se hacen todos estos estudios con las drogas. La conclusión es esta que yo les cuento, ¿sí? Que siempre, y más ahora que hay más tratamientos, lo ideal es que el paciente ya esté tratado y que esté tratado lo más que se pueda, porque si la enfermedad está estable, lo ideal es tener una paciente con un buen estado de salud, y que disminuir la tasa de recaídas o tener una baja tasa de recaídas antes de que la paciente quede embarazada tiene mejor pronóstico, y que a pesar de que la paciente, de que sí, la paciente haya dejado la medicación antes de tener su bebé, siempre es mejor tener el reinicio del tratamiento lo antes posible. Y haciendo hincapié en esto, hay un par de tratamientos, ¿sí? Que son el interferón y el acetato de glatiramer, que están aprobados para ser mantenidos durante el embarazo. Entonces después más adelante vamos a hablar de esto también, y lo que tiene de bueno esto del interferón beta es que los pacientes que reciben, las pacientes que reciben esta medicación no tenían ese pico de recaídas en la segunda mitad del embarazo, mejor dicho, en el segundo trimestre del embarazo, y tampoco una vez que había nacido el bebé. Como todo esto se sigue estudiando, y ya les digo, está bueno que lo sepan, y también hay muchas novedades con respecto Disculpa a que la ya lactancia. que estamos acá, yo te juro, quiero sacarme todas las dudas. Entonces, el interferón es re suave, nomás te digo, o sea, de todos los medicamentos que hay de la esclerosis múltiple, el interferón es como el más suave, algo así. Mira, no te puedo decir suave o no suave, porque todos tienen diferente mecanismo de acción que tiene que ver en cómo actúan sobre el sistema inmunológico. Seguramente eso tiene que ver con cómo es la patología de cada uno. Se habla de distintas líneas de tratamiento, y de acuerdo a eso, no sé si decirle suave, sino cómo Sí, no funcionan sé. sobre estas células del sistema inmunológico, que está como un poco confundido y está atacando algo que no tiene que dañar, que sería la mielina, que seguramente ya te lo ha explicado tu médico. Sí, sí, Disculpa que que no voy a hay hacer nada Pero que una hasta ahora interrupción. regenere la mielina. Marcelo, disculpen que voy a Sí, hacer una no sé qué, interrupción. no Como sé es qué me una charla habla. general, Marce, como es una charla general y está bueno la información que hoy nos puedan brindar Celeste sobre estos congresos, es muy significativo que todos podamos escuchar, porque, digamos, si Ah, bueno, entramos con las particularidades, hay muchas personas con distintos tratamientos, entonces no vamos a poder hacer el abordaje. Desde EMA estamos disponibles después para responder a todas las preguntas, si no alcanza el horario de la charla, y vamos a dejar un ratito al final. Entonces, el que quiera hacer una ok. consulta la puede poner en el chat, y así Celeste nos puede informar a todos de lo nuevo que todos ellos pudieron compartir. ¿Qué te parece? Espectacular, Flavia. Perdón, Gracias. pasa el primer Zoom que hago, Sí, no te está digo. bueno y uno quiere saber un Perdón, montón. Así que, disculpa, no quise no, interrumpir. no, está bueno, y Pasa que, sí, sí, así que entiendo. silenciamos los micrófonos de todos, Joana, gracias. Sí, 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 no, tal cual, tal cual. gracias. Perdón. Bien, bueno, lo bueno es que están atentos, así que buenísimo. La verdad que yo quería hablarles más que nada también de esto, como les explicaba, de lo que puede hacer cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, ya hablamos un poco de los factores que puedan cambiar el estilo de vida, y acá lo que quiero repasar un poquito es, me parece que me salté una, a ver, perdón, ¿eh? Me faltó una, pero bueno. Vamos a hablar algunas novedades cortitas de los tratamientos, y después sí vamos a pasar a rehabilitación y calidad de vida.
la verdad que no hubo nada nuevo respecto a los tratamientos, sí algunas cosas nuevas sobre tratamientos que ya están aprobados en otros países y algunos que van a aprobarse acá dentro de muy poquito. Siponimod es una droga que está estudiada para las formas secundarias progresivas. Acá en Argentina se aprobó hace poquito, todavía no está para que lo usen, pero bueno, es una droga que se aprobó para formas secundarias progresivas. Y ahora lo que se están haciendo son estudios que se llaman de extensión. Los estudios de extensión son estudios que se hacen para buscar algunos datos más respecto de los que ya se tenían en el ensayo clínico para el que fue pensado. En estos estudios de Siponimod tiene que ver con qué pasa con los pacientes que vienen de otras drogas y pasan a Siponimod, porque ya tienen una forma secundaria progresiva. Ese es el estudio Exchange. El estudio Amasia es un estudio que tiene que ver con lo que les contaba hoy de los neurofilamentos, la presencia de neurofilamentos y los cambios en resonancia magnética. En el ocrelizumab, que es una droga que algunos de ustedes ya conocen, es un anticuerpo monoclonal, ya los estudios de ocrelizumab se hicieron hace unos años, se llamaban Oratorio, y estos estudios de extensión, es decir, que se siguen haciendo una vez que la droga ya está aprobada y una vez que ya se saben un montón de datos, en estos estudios lo que se hizo fue estudiar qué pasaba con los pacientes que tenían una enfermedad muy activa, que tenían mucha carga lesional, que tenían muchas recaídas, y también dio muy buenos datos para aquellos pacientes que cambiaban de otras drogas a ocrelizumab. Y después otra cosa interesante de ocrelizumab es que se hizo un estudio en el cual, en vez de hacer un tiempo de infusión de 4 horas, como se hace por ahora, se hace una infusión más cortita de 2 horas, para que no tengan que estar tanto tiempo en la internación. Se probó que no había demasiadas reacción de tipo alergia o reacciones molestas con la infusión si uno bajaba el tiempo de infusión de 4 a 2 horas. Respecto de antilingo, que sé que es algo que preguntaron, no había muchos datos, se están haciendo estudios de fase 3, o sea, se está probando esto, pero son datos que no decían demasiado. Ofatumumab es otra droga que acá todavía no va a estar, se aprobó en Estados Unidos, también es un anticuerpo monoclonal que se va a aplicar como una lapicera parecido al interferón, se va a inyectar, y es para pacientes también con fases activas, pero RR, digamos recaídas, remisión, y el estudio de alitios también es otro estudio de extensión, es decir, el principal ya terminó, y ahora se está haciendo una extensión para ver más datos con esta misma droga. Y este estudio también tiene que ver con cambios de la medicación y resultados de los cambios. Después hay unos estudios un poco más complejos para que yo se los cuente, pero tiene que ver con esto que se llama inhibidor de la tirosina quinasa, que es un anticuerpo específico, que tiene que ver con las células B. Siempre hablábamos los linfocitos T, bueno, este tiene que ver con los linfocitos B. Y con las células de la inmunidad innata. Pero ¿qué pasa? Esto se cree que tiene más que ver con las formas progresivas de esclerosis múltiple. Esto se está estudiando también, y hay 2 laboratorios que tienen estudios sobre eso, que son Genzyme y Merck, con estas drogas con nombre raro, que seguramente después van a tener nombres más fáciles, pero que se llaman evobrutinib y tolebrutinib. Después está Aubagio, que algunos de ustedes ya lo conocen porque es la teriflunomide, y ustedes son la mayoría creo que de mi audiencia son adultos, pero este Aubagio se probó en niños con un estudio que se llama TeriKids, y dio resultados muy buenos para aquellos pacientes que no tenían tratamiento, es decir, se probó en niños que no recibían nada, y niños que recibieron Aubagio y tuvieron buenos resultados. Después había un estudio que hablaba de alemtuzumab en uso a dosis bajas para evitar la autoinmunidad secundaria, estos trastornos autoinmunes que pueden asociarse a los anti-CD20. Bueno, se hizo un estudio para ver si en dosis menores se evitaba esta autoinmunidad. Respecto a Mavenclad, que es el cladribine, que algunos de ustedes ya lo conocen, hubo un estudio que mostraba que
usarlo rápidamente o indicarlo rápido en pacientes que tenían alta actividad, tenía muy buena respuesta. Es decir, que, perdón, al revés del concepto, que pacientes que tenían alta actividad tenían rápida respuesta al poder pasar de otra terapia o al poder iniciar el tratamiento con Cadrivine. Y lo que ya saben que les dije recién es que interferón fue aprobado, digamos, dentro de su prospecto está aprobado para embarazo y lactancia. ¿Estamos bien? Perfectos. Listo, están todos, perfecto, perfecto. Sigo entonces. Porque esa es una parte medio difícil y quería hacerlo lo más fácil de comunicar posible. Sé que a todos les interesa mucho, obviamente, que sus médicos van a saber contestarle estas preguntas y que cada caso es particular, así que eso les propongo que lo charlen con sus médicos, ¿sí? Ahí preguntaron en cuanto al Alemtuzumab en bajas dosis. Sí. No. A ver qué dice. Ok, eso. Mira, lo que sé de eso, porque justo hoy pregunté precisamente, me mandaron hoy un artículo que se publicó. No lo leí del todo porque esto lo mencionaron, o sea, fue mencionado en una charla y después salió la publicación. Es como que salió en una charla, en una mesa de una charla, y después salió la publicación del paper. Así que eso te lo que lo debo. dicen es, distinto a cómo se viene infundiendo ahora en los digamos, en los tratamientos de ahora, ¿sería el cambio con el Alemtuzumab? No te sabría decir, no. Ok. No te y quiero tenemos mentir, otra. Sí. Preguntan sobre el Ocrelizumab. Si podés explicarlo un poquito más que no entendieron muy bien. ¿Qué es lo que necesitan del ocrelizumab? Ahí está. Sí, perdón. A ver, volvemos para atrás. Sí. ¿Qué quieren saber del ocrelizumab? ¿De nuevo lo de los estudios? Sí. Bueno, estos estudios que se llaman Shorts y Castings eran 2 estudios que hablaban de cuál era el resultado en pacientes que venían de otras drogas y pasaban a ocrelizumab. Se relacionó, se buscaron los resultados que había en cuanto a la tasa anual de recaídas y sobre todo a la progresión de la discapacidad en pacientes que venían de otras drogas en relación a ocrelizumab. Bien. Eso, Diego. Avísanos si tenés alguna consulta más. Y ¿hay más datos sobre qué fue lo que se habló, qué se supo, si se supo algo más respecto del OCRE? La verdad que no, me parece, digamos, los datos que están en realidad es lo que ya está de antes, no hay nada nuevo, es todo, digamos, son las extensiones de los estudios clínicos, si quieren después sí volvemos más, no quise andar demasiado en esto para no generar como una cosa medio de solo de drogas, pero básicamente digamos, lo que yo busqué o los resultados que yo me parece que eran interesantes de transmitir era esto respecto a lo que cambia o a la disminución de la tasa de recaídas y a la disminución de la progresión de la discapacidad. Ahí, perfecto, bárbaro. Y pregunta si se habló de fingolimod, de tecfidera, de otras drogas. ¿Sería de estas las que se habló? A ver, te repito, yo lo que busqué es lo más novedoso. Seguro que se habló de un montón de drogas porque había miles de póster. Particularmente qué quieren saber y lo buscamos, porque la verdad es que es muy difícil hablar de todas las drogas y todos los trabajos que hay, si no nos va a llevar mucho tiempo. Bien. Bueno, veremos a ver si nos escriben alguna pregunta más, y si no, sigamos y las dejamos para el final. Dale. Bien. Respecto a rehabilitación y calidad de vida, hubo 2 o 3 trabajos que me parecieron los más interesantes para compartir. Esto que decía Marcelo, la verdad que resonó mucho, había mucho que tenía que ver sobre todo con COVID y esto del estado emocional y toda una cuestión de
de ansiedad que genera la situación actual en la patología, y la importancia del abordaje multidisciplinario. Yo no lo puse porque bueno, la verdad es que la idea era conversarlo un poco. Hubo dentro de las sesiones una parte especial que tenía que ver con la recomendación de tener alguna actividad tipo espiritual, mindfulness, yoga, algo que tuviera que ver con esto, ¿no? Con lo emocional, con lo mental, más allá de lo físico, que uno es lo que está acostumbrado más que nada a hablar. Eso se recomienda, una charla entera de eso que está muy bueno y que tiene que ver con cómo todo esto repercute precisamente en la inmunidad y en la respuesta terapéutica y en el autoconocimiento del cuerpo y en el control de todo lo sintomático y todo lo que a uno también lo afecta, que no tiene tanto que ver con el tratamiento de base. Había un trabajo que me pareció interesante porque fue una de las cosas que llamó la atención, que estaba dentro de las novedades, que hablaba de la validación de esta escala de sexualidad, que es un cuestionario de sexualidad, de intimidad, que se validó del inglés al italiano esta escala, y en realidad a mí lo que me llamó la atención es que mencionaba que alrededor de entre el 70 y el 90% de los pacientes sufren de disfunción sexual, y que esto es algo que no se suele preguntar en la consulta. Yo ya sé que esto lo hemos hablado, lo han hablado mis colegas en alguna otra sesión, pero me pareció que estaba bueno y que esto a lo mejor en algún momento lo podemos hacer acá también. Esto de tener un cuestionario ya preparado, cosa de que sea más fácil abordar determinados temas y que uno pueda ayudar a los pacientes y los pacientes puedan transmitir lo que les está pasando. Entonces, este trabajo fue uno de los que estaban como novedosos, y me pareció que estaba bueno compartirlo y contárselos, porque también abre un poco al diálogo, ¿no? Me sumo ahí, les cuento a todos que el 8 de octubre vamos a tener la charla sobre sexualidad y esclerosis múltiple, y en las redes vamos a estar compartiendo un cuestionario, que obviamente no es pero sí un cuestionario que nos ayude a entender un poco más qué es lo que pasa, es anónimo, pero para que podamos, acompañar un poco más este tema que bueno, lo trajo Celes, y que nos parecía importante poder empezar a trabajarlo también acá en Argentina. Sí. Esto también me llamó mucho la atención porque fue, digamos, de lo novedoso, ¿no? Les repito lo mismo que charlamos con el punto anterior. Creo que lo que tratábamos de buscar, o sea, es infinito, todo lo que uno puede sacar de este congreso. Hay un montón de cosas y son sesiones que duran 1 hora, entonces a veces es muy difícil escuchar o ver todas, y lo mismo que los pósters. Esto es algo que está bueno, que llamó la atención porque habla de se llama exoesqueleto robótico, ¿no? Y es como toda una estructura de exoesqueleto, es como un esqueleto que va por afuera, como una especie de sostén de distintas partes, de distintas articulaciones, que va desde los pies hasta la parte alta de la columna, casi hasta la columna dorsal completa, y lo que ayuda este dispositivo electrónico, ayuda a la rehabilitación motora básicamente, pero también estimula la memoria y estimula la salud cerebral, como dice acá. Genera todo un aprendizaje y genera toda una forma de poder quizás ejercitar músculos o articulaciones que uno con los ejercicios habituales a veces no puede, o a veces no sabe que puede mover, o no sabe cómo moverlos, o generan más fatiga o mayor dificultad. Entonces, bueno, lo que hacía esta investigación era ver qué pasaba con este exoesqueleto, con algunos pacientes con esclerosis múltiple, y cómo era el desempeño que tenían en su rehabilitación. La verdad que está bastante bueno y es súper novedoso, pero bueno, no sabemos esto en la práctica cuánto puede, o cuándo puede llegar a estar disponible. Y otra cosa que yo les quería comentar, que me pareció también súper interesante, es esto, que es un estudio de
del grupo de la Universidad de Tel Aviv, de Israel, que tiene que ver con qué pasaba con la actividad física en los pacientes con esclerosis múltiple durante la pandemia. Y la verdad es que yo sé y sabemos desde varios centros, nosotros en el Británico tenemos bastante registro de eso, y yo acá particularmente donde yo trabajo en Esteban Echeverría, el centro de rehabilitación donde yo solía ver a mis pacientes, ahora está cerrado. Entonces sabemos que la adherencia a la rehabilitación y el seguir el tratamiento no fue posible o es más difícil. Entonces, esto precisamente contaba un poco qué pasaba con los pacientes de aquel grupo en Israel, ¿no? La mayoría de los pacientes que pudieron seguir con actividad física eran pacientes jóvenes que tenían una enfermedad reciente de comienzo, entre 1 y 5 años, y eran pacientes que tenían alrededor de 40 años, un poquito más de la mitad de los pacientes siguieron con el ejercicio físico, pero hacían 2 veces por semana, 15 minutos, media hora, como mucho 45 minutos, cosa que yo creo que no, si bien ayuda, no es lo que uno está acostumbrado a hacer para rehabilitar o para tratar de mantener un estado físico estable. Y sumado a lo emocional que un poco nos contaba nuestro compañero, o a lo que veníamos charlando, bueno, lo que decía este trabajo es que lo ideal o lo que tendríamos que enfocar o focalizar es buscar la manera de que los pacientes puedan seguir con su rehabilitación, puedan seguir con los ejercicios físicos, a pesar de la situación que tenemos, sobre todo nosotros que ya llevamos casi, bueno, más de 6 meses en cuarentena, y muchos de ustedes prácticamente no han salido para nada. Entonces, bueno, hay que buscar alguna alternativa para esto, porque sabemos que no ayuda, y más que nada la parte motora, y bueno, ni que hablar lo emocional. Respecto de COVID y EM, había muchísimos materiales. La verdad es que lo que ya les venía contando, esto, sobre todo el impacto en la calidad de vida, en la vida del paciente con esclerosis múltiple, por 1000 motivos, por el tema del acceso al medicamento, al acceso a los controles de salud, lo emocional, la rehabilitación, e incluso aquellos que tienen cuidadores o personas que los ayudan, o personas que asisten a la rehabilitación, etcétera. También esto se vio complicado, y la verdad es que hay tantas variables como países y como situaciones de pacientes. Sí, por eso yo traté de enumerar, de mencionar nada más, digamos, los trabajos que había, y además todo esto está en un continuo cambio, porque todos los días se sabe algo nuevo respecto de COVID y el impacto que está generando en la vida de todos. El perfil de las drogas modificadoras de la enfermedad, también había varios trabajos que hablaban de esto, de qué pasaba en los distintos países del mundo, y de esto se vienen haciendo charlas permanentemente en qué pasa con los pacientes de acuerdo a la droga que reciben. En general, para que se queden tranquilos, la mayoría de los pacientes que han tenido COVID y que estaban con terapias incluso de las más fuertes, entre comillas, o con anticuerpos monoclonales, han tenido en su mayoría buena respuesta, tuvieron enfermedad de leve a moderada, y eso se replicó en casi todos los trabajos de distintos países que hicieron el registro. Muy acentuado el tema del trastorno de ansiedad y el COVID, que creo que le pasa a la población general, no solo a los pacientes con esclerosis múltiple. Había un par de estudios hechos también respecto a la vitamina D, y si los bajos niveles de vitamina D tenían alguna asociación con digamos, cómo se desencadenaba la enfermedad de COVID en pacientes con esclerosis múltiple. La verdad que tampoco hubo muchos datos concluyentes. Esto de la adaptabilidad y la resiliencia, de cómo adaptarse, de cómo seguir haciendo mi terapia cognitiva conductual con la psicóloga, o la musicoterapia, o la terapia ocupacional, o la rehabilitación kinésica desde casa, o buscar la alternativa. Esto de los modelos moleculares tiene que ver con eso también, no solo con como les contaba antes, los biomarcadores o algunas otras terapias de otras sustancias, que no vienen al caso porque tampoco dieron demasiados resultados que vayan a cambiar,
Y después, lo que le mencionaba antes respecto a los factores de riesgo y la severidad en pacientes con esclerosis múltiple, que ahí sí voy a volver a hacer hincapié en esto de mayor riesgo tienen aquellos pacientes que tienen esclerosis múltiple, pero además tienen otras patologías asociadas, o sea, otras comorbilidades, pacientes con problemas cardiológicos, pacientes diabéticos, obesos, fumadores, etcétera, o sea, aquellas personas que tenían esclerosis múltiple y otra patología pudieron tener quizás un desenlace más complicado con respecto al COVID. Por último, solamente contarles, bueno, esto es un trabajo que hizo mi amigo y colega Ricardo Alonso, con encuestas que digamos, participamos muchos, y sobre todo también a nivel de toda Latinoamérica, de qué pasaba con la telemedicina y la esclerosis múltiple y el espectro NMO en situación de COVID. Porque esto, bueno, fue medio como que de urgencia, tuvimos que todo el mundo, la mayoría de los médicos empezar a implementar esto de la telemedicina y a poder empezar a manejarnos de nuevo, aprendiendo algo nuevo con el tema de la asistencia vía dispositivos electrónicos, y bueno, para ustedes también fue un trabajo importante esta nueva modalidad, hasta que podamos empezar a vernos de nuevo, o bueno, con algunos ya nos estamos viendo, pero bueno, después sí va a haber más trabajos, tenemos otros 2 pósters que también fueron compartidos en el ECTRIMS y más adelante los vamos a mostrar. Pero bueno, Argentina tuvo mucha participación en este congreso, y un poco todo lo que les conté también refleja muchos de los trabajos que se presentaron desde nuestro país, así que no tengo más nada para contar. Obviamente que, bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora, pero hay mucho para conversar y bueno, si quieren obviamente ahora los escucho. Ahí hicieron una pregunta que tenía, a ver, ¿no hacer actividad física puede repercutir en la progresión de la enfermedad aún estando en tratamiento? Sí, sí. En general, o sea, independientemente de COVID, situación actual, digamos, siempre se recomienda actividad física en todas las personas sin ninguna patología también, o sea, pensemos siempre que hacer actividad física estimula no solo la parte muscular, las articulaciones, el equilibrio, la postura, y yo me acuerdo hace un tiempo que una vez en una charla de pacientes incluso tuvo como un rol súper importante todos los ejercicios que también nos enseñaba o les enseñaba a hacer la fonoaudióloga, ¿no? A veces aprender a tragar o poner derecha la cabeza o aprender a respirar bien, ayuda para un montón de cosas más que no tiene solo que ver con la ambulación o las piernas, que uno, digamos, ya de por sí la mayoría de nuestros pacientes siempre nos cuentan que se cansan mucho, que les cuesta caminar, que se tropiezan o que necesitan ayudarse con algún tipo de aparato, o bastón o andador o lo que fuere, pero también hay otras partes del cuerpo que hay que ejercitar. Y si bien a lo mejor, digamos, cada vez me cuesta más mover las piernas, pero los brazos, no, bueno, tengo que precisamente preservar la función de los miembros superiores, la función de los músculos que sostienen el cuello, etcétera. Bien. Por acá no tengo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que quiera escribir en el chat. Están muy silenciosos. Muy Se durmieron silenciosos. todos. Así que, nada. ¿La puedo hacer? Sí. Las personas que están inmunosuprimidas, con los tratamientos inmunosuprimidos, ¿pueden salir a dar una vuelta a manzana, a algún lugar como al aire libre o algo así? ¿O no? ¿O por estar inmunosuprimidos hay que quedarse adentro ahora con la pandemia?
Mira, en general eso es algo que la verdad que lo hemos charlado un montón y de hecho se hizo al principio como un consenso propio de acá, salió de conversarlo con el grupo de la Sociedad Neurológica. Es difícil también mantenerse ya en casa porque eso también genera más angustia e incertidumbre. La verdad que los cuidados tienen que ser los mismos cuidados que la población en general, y sobre todo, como vos decís, depende también del tipo de droga, el inmunosupresor, porque todo tiene que ver con las distintas partes del sistema inmune y cómo actúan, ¿no? Pero lo ideal es, bueno, si uno sale con tapaboca y se lava bien las manos cuando vuelva, las manos y los zapatos y todo lo que uno ya sabe, hay que ser súper cuidadoso para todo y bueno, salir lo menos posible, igual que la población general, y más sabiendo que uno tiene quizás un poquito más de predisposición a determinadas cosas, determinados contagios. Ahí estaban preguntando, ¿la ansiedad afecta o modifica el uso del interferón? Totalmente. ¿En qué sentido? A ver, la ansiedad en general te afecta la vida, o sea, ¿cómo Exacto. te puedo explicar? El tratamiento inmunomodulador, inmunosupresor, lo tienen que seguir tal cual la indicación del tratamiento inmunosupresor. La ansiedad, como para cualquier otra patología, te va a afectar desde el punto de vista emocional y para la calidad de vida, pero no en sí por determinada droga. Una consulta, ¿cómo podemos hacer para bajar la ansiedad? Yo soy un tipo muy ansioso, demasiado ansioso, y eso no sé cómo controlar. Por ejemplo, yo tomo 2 termos de mate y no puedo dormir, ni la Pero siesta o de noche. Marce, mateína, tanta mateína te va a dejar saltando por toda tu casa. 2 termos de No, mate. sí. Sí, no, pero con la misma hierba, o sea, yo no le cambio, tomo con la misma hierba, ¿no? Escúchame, Pero Marce, vamos a hacer una charla. sí. Justo esta no es de ansiedad y esclerosis múltiple, pero sobre Bueno, ansiedad vamos a buscar de hacer alguna charla sobre ansiedad, así ¿cómo tratamos el tema. afecta? Perfecto, o sea, ¿cómo afecta la ansiedad en la esclerosis múltiple? A mí me pone mal, me Tenemos deja una re charla igual duro. grabada. Fíjate en el canal de YouTube que tenemos una charla. Ah, bueno, voy a mirar. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, Hay una pregunta más de Silvia, que pregunta un poco, ella está en tratamiento con alemtuzumab y quiere saber si hubo novedades sobre alemtuzumab, si se sabe algo más. Mira, lo que sé, porque es lo que busqué específicamente, es esto que te cuento. La verdad es que no, que por ahora digamos, se siguen haciendo las mismas 2 dosis que se hacían siempre. No sé ella en particular qué le gustaría saber o qué es lo Ella lo que que la cuenta es preocupa. que después de 4 años ella Sí. debería volver a hacerse, entiendo que un pulso de alemtuzumab, de vuelta. Ujú, ujú. Y bueno, nada, quería saber a ver si hubo novedades respecto a eso. Calculo que es en lo que es estudios que no me sale la palabra, pero los estudios como que continúan De con el extensión. alemtuzumab, de Los estudios de extensión, extensión. eso. No, de eso la verdad que nada, yo lo único, porque de hecho específicamente busqué una por una las drogas, digamos, volviendo a la pregunta que hoy la verdad es que por el tiempo no quería seguir ni ahondar demasiado en esto, porque hicieron lo que vos me preguntaste de las drogas. Busqué específicamente todas las drogas a ver si había alguna novedad, que no me pudiera perder o algo nuevo, y la verdad es que no, lo único que sí es esto, de tratar de que se están haciendo estudios para buscar bajar la dosis para evitar la autoinmunidad o los efectos que pueda tener el tratamiento con alemtuzumab, pero después no mucho más, no. Ok. Y preguntan si por el avance de la edad puede haber progresión de la enfermedad. Mira, sí, sí hubo una charla de enfermedad progresiva y se considera que, hay que tener en cuenta que
ya hace más de casi 30 años que ya hay tratamientos, ¿sí? Siempre se cree que a partir de los 15, 20 años de enfermedad, por una cuestión inmunológica y degenerativa del sistema nervioso, se empieza a progresar, o sea, el paciente progresaría, el paciente que tiene la patología empezaría a progresar. Desde que hay drogas, desde que hay tratamiento, los pacientes tienen mejor evolución. Yo no sé, depende, eso igual no es la única causa, o sea, tener tantos años de enfermedad no son la única causa para que el paciente progrese. No sé si me están viendo porque cambió algo de la configuración de la pantalla, ¿puede ser? Sí, Sí. sí. Espera. Ahí voy. Estamos viendo, sí, Ahí yo nos por lo vamos menos. a ver todos. Ah, mejor, porque si no le hablo, no sé, al gato, igual ahora se fue. Sí, sí. No, no, se te ve, sí, se te ve. Y se te Bien. escucha. A ver, al no haber aún una droga para la forma secundaria progresiva en el país, ¿se puede utilizar el ocrelizumab? A ver, todavía no hay una droga para formas secundarias progresivas, va a haber. El ocrelizumab no está autorizado para formas secundarias progresivas, o sea, eso igual lo tienen que hablar con su médico, pero tiene que ver también cómo está aprobada la droga acá, ¿sí? Incluso, por ejemplo, otro ejemplo es el rituximab. El rituximab es una droga que acá en Argentina no está aprobada para esclerosis múltiple, en otros países se usa, que no quiere decir que, digamos, no tiene que ver con los resultados, sí con los estudios, digamos. ¿Para qué se estudió esa droga? Para otro tipo de pacientes. Entonces no hay resultados para eso. No, ahora en este momento no está aprobada para eso. Sí para formas primarias progresivas, sí para formas RR. Bien, perfecto. Acá te están aprovechando de Veo, neuróloga. sí, 75 de cositos del diálogo, veo bien, dale. Dice, últimamente me hice una resonancia y no salió ninguna lesión nueva, pero síntomas los tuve. Ujú. Bueno, mira, algo que no les mencioné, porque la verdad que sé que no ahora en el ECTRIMS, pero en el Congreso Europeo hace un par de meses sí hubo datos, digamos, quizás en el ECTRIMS hubo y yo no llegué a verlos. Hay una herramienta que se está usando que se llama MS Pro Discuss Tool, no importa, viene de esto de promover la discusión de la progresión. Entonces, de qué cosas tienen, el médico puede encontrar cuando te revisa y qué cosas tiene que tener en cuenta que el paciente cuenta. ¿Sí? O sea, cuántas cosas puedo medir y cuántas cosas tengo que tener en cuenta de lo que no se puede medir. Entonces, bueno, esto es una manera de ir tomando datos que a lo mejor hoy por hoy no sabemos cómo medirlos. Ejemplo, alguien me dice, siento que se me duerme el brazo, pero yo no tengo cómo medir o cómo ver que se te durmió un brazo, por ejemplo, ¿entendés? O que antes caminaba 20 cuadras y ahora camino 10. Bueno, eso lo puedes anotar, pero cuando te reviso el EDSS, esta escala que nosotros tomamos para revisar es igual, el puntaje es igual, y entonces, bueno, hay que, esto que yo les contaba de tener, que se llama PROs, que tiene que ver con lo que el paciente te cuenta, viene de una sigla en inglés que no importa, ahora no tiene sentido, pero es empezar a tener en cuenta esto que además de lo que yo encuentro en el examen, lo que me cuenta el paciente. ¿Puedo comentar algo? Yo como experiencia propia de esclerosis múltiple, a mí lo que me hace bien es el estiramiento, la elongación, Está que me bueno, hace perfecto. Sí, eso está espectacular. buenísimo. Por eso yo les recomiendo a todos el estiramiento. El Sí, estiramiento afloja, pero un montón, un montón. es A veces excelente no eso, hago está buenísimo. ejercicio, pero hago estiramiento. A veces no hago ejercicio físico, ni bicicleta física, nada de eso, pero hago Bien, estiramiento y me hace re bien, espectacular. sí,
Muy bueno. Ahí también estaban diciendo en el chat el yoga, se estaban recomendando actividad física. Lo importante es hacer actividad física, algo. Lo que puedan en casa, que les haga bien, que les guste, quizá que no les fascine, pero que les... yo no soy la reina de la actividad física, así que, pero bueno, algo hay que hacer, hay que... O poner música, algo que nos motive, que nos haga bien, porque nos hace bien a todos la actividad física, podemos poner en movimiento a toda la familia. Fla hizo un videíto que está también en el canal de Bailar, tal cual. Actual emocional. Hay un video ahí, tal cual. En el canal de YouTube que Flavia hizo con algunos ejercicios para poder hacer en casa, que eso es importante, que todos nos movamos un poquito, aunque sea en casa. También de actividad física, que dio hace poco, súper completo. Todo lo que nos guste, movernos así sentados, y ya haces esto, pon una música que te guste y dale. Levanta, sí, sube las endorfinas también, es algo espectacular. Totalmente. Te previene de tomar antidepresivos, está buenísimo bailar. Súper divertido. Ahí está, cuando preguntaban de la ansiedad, ponerse música y bailar un poco. Ahí está, Marcelo, para vos. Sí, tal cual. Así que bueno, yo veo que no hay más preguntas, la liberamos a la doc. Muchas gracias, Celes, gracias por la charla. Gracias. Súper interesante, bueno, era principalmente todo lo que son novedades, y después vemos de hacer quizá una charla donde veamos cosas más específicas de los tratamientos y cosas que les pasan, preguntas que tienen, que me parece que también está bueno poder... a charlarlas, pero siempre es súper importante que todos hablen con sus médicos, que puedan contarles las cosas que le pasan. Esto que hablábamos de, hasta el tema de sexualidad, que muchas veces el médico no lo pregunta, contarlo nosotros. Contar qué es lo que les pasa con ese tema, poder hablar con el médico, ¿sí? Una cosa que yo a veces les digo a mis pacientes, no busquen en internet información y no se comparen porque hay, digamos, hay una enfermedad para cada persona, o sea, somos todos diferentes y no todos nos vamos a manifestar de igual manera, porque es una suma de factores. O sea, esto que hablábamos al principio de lo genético, a cómo me alimento, a qué ejercicio hago, si fumo, si no fumo, si vivo solo, si vivo acompañado, si bailo, si no bailo, o sea, todo eso son una variable enorme, y bueno, estos son generalidades que se hacen de estudios de muchos pacientes, pero cada uno de ustedes es individual y lo tienen que charlar con su profesional. ¿Sí? Entonces, Dos cosas importantes de llevar anotado las preguntas, la que tengo hoy, anotármela porque capaz que tengo el turno en un tiempo, así que tener al lado de los estudios todo anotado, las preguntas que tenemos pendientes, que nos van surgiendo, ninguna pregunta es tonta, son importantes para cada uno. Y la otra es que los grupos de apoyo, y confiamos en eso y lo tenemos comprobado, ayudan también a evacuar estas dudas porque hay intercambio, a veces no por estar con el mismo tratamiento, sino por el intercambio y la contención del grupo. Y aparte porque está el equipo de EMA atrás de cada coordinadora para acompañar el proceso. Exactamente. Y están los docs que les hacemos muchas preguntas. Claro. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Celeste. Muchísimas gracias. Les mando besos a todos. Cuídense y muévanse. Besos. Vale, gracias. Chao, chao. Gracias. Un abrazo a todos. Cuídense Un abrazo. mucho. Chau, chau. Gracias, gente. Gracias por brindando tanta información. Les agradezco.